Hola chicas, bienvenidas a un nuevo live. Mi nombre es Maye Bejarano para aquellas que aún no me conozcan. Y pues el día de hoy ya les había dicho el día de ayer que lo que iba a compartir con ustedes el día de hoy. Bienvenidas a las que se van a unir y a los que se van a unir. Como les dije ya, el día de hoy vamos a hablar de qué es en realidad el yoga para, para nosotros como católicos, qué es lo que significa. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimas personas expertas, también lo dicen personas ex yogis, gente que era maestra en esta clase de prácticas y que se salieron de ahí porque ellos vieron que esto no era bueno, que esto era peligroso. Entonces, bienvenidas a todas las que se están uniendo, gracias por su tiempo. Pues el día de hoy les voy a compartir lo que para mí significa y lo que hasta el día de hoy yo he estudiado. No he practicado en mi vida, ni lo pienso practicar, pero, pero vamos a hablar un poquito de qué es yoga, qué significa yoga. Yoga es una unión con qué o con quién. Se llama, yoga significa unión. Entonces, esta es una práctica espiritual, práctica no cristiana, es una práctica hinduista y budista. Muchas personas lo practican y no saben ni siquiera lo que están practicando. Muchas veces hacemos cosas que ni siquiera tenemos noción o ni siquiera sabemos en qué nos estamos metiendo. Entonces, por eso el día de hoy quiero compartirles un poquito de lo que yo sé, qué significa yoga. Y vamos a hablar de que en el yoga, cuando practicas las posiciones de yoga, muchas personas piensan que es nada más hacer ejercicios o estiramiento, dicen ellos, pero no. Las posiciones que te hacen hacer para yoga son, cada posición diferente de las que tienen ellos, son adoración a deidades, a dioses falsos. Cada posición estás adorando a diferentes dioses y cuando haces yoga, dicen ellos que dentro de ti entran dos deidades o dos dioses falsos, que, que uno se llama Shiva. Shiva significa terror demoníaco, que es el hombre, y la mujer se llama Parvati. La mujer para ellos es la diosa energía, que yo no creo que en verdad con los puros significados sea bueno. Shiva y Parvati son esposos, supuestamente ellos, es lo que ellos dicen. Son esposos y dicen que donde empieza tu espina dorsal o acá abajo en los genitales, dicen ellos, pero es acá en la espina dorsal donde empieza tu columna. Cuando haces la posición de loto, esa posición que hacen sentados abiertos de pies, y empiezas a hacer las posiciones porque te hacen meditar, te hacen hacer respiraciones, te hacen poner tu mente en blanco, te hacen decir mantras o frases que ellos tienen. Cuando estás supuestamente sentada en esa posición, en acá donde te dije, donde empieza la columna, está una serpiente enredada, que esa serpiente se llama Kundalini. Y dicen que este tipo de yoga es el más peligroso porque hay diferentes tipos de yoga, pero el yoga Kundalini es uno de los peores. Entonces, hay que estar atentos cuando hacemos este tipo de prácticas porque nosotros como católicos cristianos no tendríamos que estar haciendo yoga o practicar yoga. Es una práctica oriental, una práctica que no tiene nada que ver con nosotros y es religiosa. Entonces, dicen que nada más son ejercicios, pero no. Yoga no se puede, sin yoga no hay religión y sin religión no hay yoga. Entonces está junto, no pueden separarlo. Es algo que si tú estás practicando yoga, estás practicando la religión de ellos. Entonces hay que estar atentos a lo que practicamos porque no sabemos en qué nos metemos.
Entonces dicen ellos que cuando haces la posición esa de loto, que la serpiente Kundalini va subiendo por los 7 chakras, porque también te hablan de que hay 7 chakras en la espina dorsal, desde abajo donde está la serpiente enredada hasta arriba de la cabeza. Entonces dicen que esa serpiente va subiendo por toda tu espalda, y hay testimonios de personas que han sentido cómo se les mueve en su espalda cuando están haciendo esas prácticas. Entonces no es algo que yo quiero venir a inventar o que yo quiero venir a espantarlos, pero sí que estén atentos y que investiguen lo que significa en realidad, lo que es en verdad la yoga. Cuando esa serpiente se va subiendo por tu espalda y llega a donde está su esposa, que la esposa es la que está en la cabeza arriba y la está esperando al dios Shiva, que es la Kundalini, la serpiente. Cuando se unen, dicen ellos que llegan a la iluminación. Entonces, todos estos tipos de palabras, cuando escuches en personas este tipo de palabras, identificas que ellos hacen yoga o que practican yoga. Y practicar yoga no nada más practican yoga, ya empiezan a practicar otros tipos de rituales, otros tipos de cosas que no son para nosotros como católicos cristianos. Entonces hay que estar atentos. Dicen que cuando la serpiente llega arriba a la cabeza y se juntan Shiva y Parvati, que son los dos dioses, las dos deidades que están cuando haces yoga, cuando esto pasa, dicen que llegas a la iluminación y que se te abre el tercer ojo. Y el tercer ojo es como estar en contacto con Satanás. Entonces, no debemos de practicar yoga nosotros. Hola Ivette, buenos días hermosa, bienvenida. Entonces, ¿ustedes creen que yoga es solamente una práctica de ejercicios? Pues no. Investíguenlo. No me hagan caso a mí, no me crean a mí si no quieren creerlo, pero investiguen qué significa en realidad yoga. Porque allá donde vas y haces los ejercicios no te van a decir en realidad lo que es, pero hay gente experta y hay maestros de yoga que se han salido por lo mismo, porque ellos saben qué significa yoga. Así que hay que estar atentos. Dice Ivette, oh my God, me pasó algo hace unas semanas. ¿Tú practicas yoga, hermosa? Te cuento que hice una meditación. Ella dice que hizo una meditación y le pasó algo. Estén bien atentas a las meditaciones que otras personas les dicen que hagan o rituales, porque todo este tipo de cosas son de la nueva era, y la nueva era no es cristiana, no es católica, no es algo que nosotros que creemos en Dios debamos hacerlo. Entonces, estén atentas. Dice, y me apareció el ojo con el triángulo. Me dio muchísimo miedo, ya no lo hago. ¿Dónde te apareció, hermosa? Aquí las que están aquí conectadas pueden estar leyendo los comentarios que dice Ivette. Y esto es verdad, como les estoy diciendo, cuando tú practicas yoga y haces esas posiciones, adoras a dioses falsos. Adoras a deidades, no son dioses, son demonios prácticamente. Entonces hay que estar bien atentas, porque el mal existe y el mal quiere que estemos allá con él. En la frente con los ojos cerrados. Te lo imaginaste en tu mente. Pues así es, hermosa, es que el mal existe. Con una meditación subliminal. Tenemos que estar bien atentas, bien atentos cuando hacemos meditaciones que otras personas te dicen que hagas, porque muchas veces son meditaciones de prácticas que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos y que nosotros no deberíamos de practicar, porque como te digo, un católico cristiano nunca debe de practicar estas cosas. Y pues aquí está la prueba, que Ivette ya empezó a ver cosas, empezó a sentir cosas que no le gustaron. Entonces, en la yoga te hacen creer en que tú eres Dios,
te hacen creer que Dios no existe, que tú eres Dios. Te hacen creer en que el dolor no es, en sacar que el dolor no existe, que tú te puedes sanar tú sola. Te hacen creer también en que vas a reencarnar. Entonces por eso ellos dicen que no creen como en el pecado o no pasa nada si pecan, porque pues si se van a morir y van a reencarnar supuestamente ellos, no pasa nada, pero sí pasa. Y esto es mentira. Y sabemos que nosotros como católicos morimos una sola vez y nos vamos a ir al lugar que nos vamos a ganar aquí en la tierra. Por eso debemos de estar atentos. La misma palabra de Dios nos habla de que no adoremos falsos dioses. Pues esto es un falso dios. Yoga es, creo que ahorita lo más practicado por muchísimas personas aquí ahorita, y esto es de la nueva era. Las personas no creen, pero como Ivette dijo, ya ella estuvo haciendo algunas meditaciones guiadas y vio el ojo con el triángulo. El ojo es el maligno. Entonces, por eso hay que estar atentas, no hacer prácticas que nosotras no debemos de estar haciendo. Hay muchas como grupos de personas que hacen yoga y que lo recomiendan, pero ¿quiénes lo recomiendan? Los que son... Aquí tengo apuntado porque no quiero que se me pase eso que es importante. Son esotéricos, satánicos, ocultistas y masones. Estos grupos de gente que son sectas religiosas del maligno, son los que te quieren llevar allá, y nosotros no debemos de estar dispuestos a ir o a hacer esas prácticas, porque Dios solamente hay uno. Entonces, si tú no estás atenta a lo que el mundo te atrae, porque las cosas te las va a pintar bonitas, te va a decir que es bueno, te va a decir que no pasa nada, que son únicamente ejercicios, estiramientos, pero eso no es verdad. Son rituales que te llevan a juntarte con la maldad, con el malo. Te hacen sacar a Dios de tu vida, te hacen creer que Dios no existe, que tú eres Dios, te pones tú en el lugar de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar atentos y vamos a estar alertas a estas cosas? Pues estando en oración, leyendo la palabra de Dios y cerca de Dios. No se alejen de Dios, del Dios verdadero, porque dioses hay muchos falsos, pero verdadero solamente hay un Dios. Dice Alexandra Maye, buenos días. ¿Tú no estás de acuerdo con la yoga? Claro que no, hermosa. Por eso traje este tema. No sé si entraste desde el principio, pero pues ya expliqué qué significa yoga. Yoga significa unión. ¿Unión con qué? ¿O con quién? Entonces debemos estar atentos. Dice Ivette, y los subliminales pueden decir cosas que no sabes que estás diciendo, y siento que dejé de orar como antes por meterme en eso. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a practicar esas prácticas que no son cristianas católicas, que no son de nosotros que creemos en Dios, en el Dios verdadero, te empiezas a alejar de Dios, porque te empiezan a meter ideas como que tú eres lo importante, como que tú eres lo que vale, que primero tú, después tú, tercero tú, y si algo queda tú. Y te empiezan a hacer que tú te veas como un Dios. Entonces, hay personas que ya hasta dicen que somos dioses, que ellos son dioses, y es falso. Es falso. Dios solamente hay uno. Nosotros somos creados por Dios. Somos hijos de Dios, no somos dioses. Entonces, hay que estar atentos y hay que hacer oración y poner atención, porque mucha gente está viniendo a meterte ideas, te están queriendo enredar para que tú dejes fuera a Dios y te pongas tú en el lugar de Dios.
Dice Ivette, gracias Maye por esto que compartes. Pues hermosa, yo solamente quiero compartir lo poquito que yo he aprendido y no quiero para las demás personas lo que no quiero para mí. Entonces, si yo quiero llegar con el Dios verdadero, tengo que anunciar lo que no está bien. Y tenemos que salirnos de lo que sabemos que está mal y que no está bien ante los ojos de Dios, porque muchas veces hacemos cosas que nosotros pensamos que no es nada malo, pero en la palabra de Dios nos habla, Él nos está diciendo. Entonces, la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el libro de la vida, aquí Dios nos está diciendo por dónde ir, qué hacer, qué cosas no hacer. Y si nosotros no estudiamos, no leemos su palabra, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está bien y lo que no está bien? Cuando empezamos a hacer estas prácticas, cuando la gente practica o tiene amuletos o cosas de esas que son de la nueva era, ¿qué crees que pasa? Te empiezas a cegar, te empieza a sacar a Dios de tu vida y te hace creer que es lo bueno, que es lo verdadero. Entonces, ¿cómo podemos pensar que nosotros vamos a sanar por nuestra cuenta si no es verdad? Tú no tienes poder para sanarte, para curarte tú sola o tú solo. Dios es quien sana, Dios es quien salva y Dios es quien te da todo. Entonces, si nosotros nos ponemos a tenerle fe a una pulserita, porque decimos que ahí en la pulserita trae un ojito colgando y que te va a proteger, no te está protegiendo, te está desprotegiendo, porque te está haciendo que tú abras puertas al mal. Y muchas veces no sabemos esto, muchas veces pensamos que traer una pulsera con un ojo colgando es bueno porque te protege, pero no te protege. Tú le abriste puertas a un demonio que te está siguiendo. Entonces hay que estar atentos. Muchas personas, hay testimonios en internet de gente que practicó yoga y que ya no pueden estar en paz porque oyen voces, sienten presencias, ven sombras, no tienen tranquilidad. A veces se la pasan llorando y no saben ni por qué lloran sin consuelo. Hay gente que le dio depresión por esto, por practicar la yoga. Mucha gente tiene ansiedad y no saben por qué. Pero hacer yoga es abrirle las puertas al maligno, al malo, al que vino a destruir, a robar y a matar. Entonces, hay que estar atentos. Hay que estar atentos y alertas. ¿Cómo podemos estar bien atentos y alertas si no leemos su palabra de Dios, lo que Él nos dejó escrito para que nosotros sigamos por el camino del bien? Y muchas veces nos da flojera o pereza leer la palabra de Dios. Pero si estamos ahorita en este mundo de la nueva era leyendo tanto libro esotérico, tanto libro que no nos están edificando, que no nos están ayudando a tener a Dios con nosotros, nos están ayudando a sacar a Dios de nuestra vida, porque te hacen creer que Dios no, que tú sí. Entonces, hay que estar atentos. Muchas veces, ¿cómo identificamos una persona cuando hace estas prácticas? Muchas veces te hablan de iluminación, te hablan de yo soy, te hablan del ser, te hablan de ángeles de luz, te hablan, aquí tengo apuntado porque no quise que se me olvidaran cosas, te hablan de todos somos uno, te hablan de que salimos de la era de Piscis y que entramos a la era de Acuario. Esto es la nueva era. Y la nueva era no es de Cristo, no es de Dios. La nueva era es del maligno, del malo. Entonces hay que saber identificar cuando algo o alguien no están con Dios.
te hablan de que el mal no existe, de canalizar energías, de eso te hablan. Te hablan de reconectarte y muchísimas más palabras que ellos dicen y que te van envolviendo y te van haciendo creer que eso es lo bueno, que eso es lo bonito y que qué atractivo está. Te hacen pensar que en realidad ahí está el bien, pero es a todo lo contrario. En realidad ahí es en donde está todo el mal. Por eso hay que estar atentos. Y cuando practicas yoga, no nada más vas a practicar yoga. La práctica de yoga te va a llevar a otras prácticas. Y hay muchísimas prácticas que más para adelante les voy a traer. Déjenme en los comentarios ya cuando termine el video si quieren seguir escuchando de prácticas que son de la nueva era, prácticas que no debemos de hacer nosotros como católicos cristianos. Esto de la práctica de yoga ya te lleva también a hacer el Reiki, que también es una cosa de la nueva era. Esto no es cristiano, no es católico. Te lleva a hacer que constelaciones familiares, te lleva a muchísimas prácticas. Entonces hay que estar atentos. Te hablan del yin y el yang, los sentidos opuestos, el bien y el mal, te dicen, la luz y la oscuridad, arriba y abajo. Entonces todos estos tipos de filosofías, de prácticas, de símbolos son esotéricos, no son católicos, no son cristianos. Entonces, ¿cómo practicar o cómo traer algo que no es de nosotros? Si tú traes un collar que trae un símbolo, digamos del yin y el yang, tú estás diciendo que tú practicas eso, o que tú haces eso, o que eres de parte de ellos. Entonces hay que saber identificarlo, porque muchas veces traemos, como te dije también, la pulsera del ojo colgando para que te proteja, y esto no te protege. Abres puertas a la maldad. Dice Lonchecitos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que tener cuidado con lo que hoy en día se practica. Astrología, horóscopos, yoga, entre otros. Exactamente, hermosa. Todo esto cae a lo mismo. Lo de las constelaciones familiares también te hacen pensar que te curan y son adivinaciones. Todo lo de adivinación, lo de la lectura de cartas, todo eso es del maligno, porque nadie puede adivinar aquí en la tierra, únicamente que hayas practicado esas prácticas de yoga y que supuestamente se te abrió el tercer ojo, porque las personas que practican yoga y ya abrieron el tercer ojo, como ellos dicen, obtienen conocimiento extra que otras personas no tenemos. Entonces, tú te das cuenta cuando alguien ya sabe más cosas que tú, o cuando alguien ya está en otras prácticas que tú no. Y por eso un verdadero cristiano católico tiene que leer la palabra de Dios para estar atento a los ataques. Dice Ivette, gracias Maye. Ayer en tu video se me salieron las lágrimas porque me di cuenta que la conexión con Dios no era la misma como antes. Pues así es, cuando ay, disculpen, mi bebé está estornudando allá. Cuando nosotros ya nos estamos alejando de Dios, te das cuenta porque ya no quieres hacer oración, ya no quieres hablar con Dios, ya no lees su palabra, ya empiezas a hacer cosas que están mal y que tú sabes que están mal y las sigues haciendo. Empiezas a querer sacar a Dios de tu vida, o se te olvida que Dios existe. Personalmente, en un tiempo de mi vida hace años, yo les he comentado en mis videos anteriores que yo ya no me acordaba de Dios. ¿Por qué? Porque yo había entrado en la nueva era, había entrado en sacar a Dios de mi vida, y afortunadamente me di cuenta a tiempo. Como les compartí en el video de ayer, ya decidí lo que quiero.
en verdad y no tengo los planes que tenía. Han cambiado. Muchas veces tenemos planes y queremos cosas, tenemos metas, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando hay que saber reconocer cuando Dios no quiere algo, hay que saber identificar cuando Dios te está hablando y tenemos que estar atentos. Y como les dije ayer, pues yo ya dejo el coaching, no voy a volver a esto del coaching, pero sí les voy a traer videos como este, hablándoles de lo que no debemos hacer y de lo que, como dijo Ivette, tenemos que estar cerca de Dios en oración, porque cuando empezamos a hacer esas cosas o a sacar a Dios de nuestra vida, sacamos a Dios de nuestra vida y metemos lo de la nueva era, metemos lo que es del maligno, del malo, del ya saben quién. Dejamos que Él entre y cuando Él entra te tapa los ojos para que tú saques a Dios de tu vida y que tú creas que tú eres Dios. Entonces hay que estar atentos. Dice Lonchecitos, el ojo turco es una de las prácticas más comunes hoy en día y tristemente no muchas personas saben realmente el significado, creen que es solo proyección, es tristemente falta de comunicación. Así es, hermosa. El ojo turco es el ojo que todo lo ve, como ellos dicen, el ojo del demonio. No tenemos que estar o que traer esto con nosotros porque creemos en el verdadero Dios, vamos a seguir al verdadero Dios y seguir al Dios verdadero implica dejar todo lo que ante sus ojos o ante Él no está bien. Muchas veces no queremos porque estamos apegados a cosas, estamos apegados a prácticas que nos gusta hacer, pero que sabemos que no están bien, que no está bien hacerlas. Entonces hay que estar atentos. Y quiero leerles un poquito lo que dice aquí en la palabra de Dios. Espero que no se me vayan, que se queden a escuchar lo que Él nos dice aquí en esta parte del Génesis. Si alguien tiene su Biblia, me gustaría que la sacaran y que leyeran junto conmigo. Es importante que sepamos y que empiecemos a orar y a practicar, porque están pasando muchos desastres en todo el mundo ahorita. Y nosotros no tendríamos que estar haciendo yoga, leyéndonos las cartas, yendo con el brujo, practicando porquerías que no son de nosotros. Deberíamos de estar orando, deberíamos de estar rezando el rosario, deberíamos de estar pidiéndole a Dios. Deberíamos de estar haciendo lo que agrada a Dios, no lo que agrada al maligno. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículos del 3 al 4, les voy a leer un poquito lo que dice aquí. Dice, les voy a leer desde el 1 mejor, para que se entienda mejor. Dice, la serpiente, que era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Fíjense, ahí ya le está diciendo a la mujer, le está diciendo que si Dios les prohibió comer de ningún árbol. Y la mujer le responde, la mujer contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como dioses. Por eso mucha gente, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso mucha gente dice
que somos, supuestamente ahorita practican yoga y dicen que somos dioses, pero es mentira. Aquí estamos viendo cómo la serpiente, que ya les expliqué que en el yoga la serpiente Kundalini es el demonio, es el diablo, el maligno. La serpiente engaña a la gente haciéndote creer que si tú comes del árbol serás como Dios. Entonces, aquí cuando practicas yoga te está diciendo que eres que tú eres Dios. Te está sacando a Dios de tu vida y te está haciendo creer que tú eres Dios. Y eso es mentira. Es mentira, porque si Dios nos ha dicho que no comamos de ese fruto, ¿por qué tenemos que hacerlo? Hay que entender la palabra de Dios como nos dice y dejarlo. Y yo sé que seguir a Dios cuesta, porque vas a tener que dejar muchas cosas. No sé en el camino qué voy a tener que dejar yo, pero Dios no nos invita a dejar la familia, a destruir tu familia. Dios nos invita a la unidad de tu familia. Y allá afuera sí te invitan a que te separes, a que te vayas de esa familia si no te gusta si no te gusta. Te invita a que te alejes de tu matrimonio, a que rompas tu matrimonio. Dios es unidad, no es separación, no es alejarte. Entonces, esa palabra quería compartirles. Tengo otra que también quiero proclamarles. No sé si están de acuerdo que les proclame otra. Es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4 les voy a proclamar. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparezca el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o merece ser llamado Dios, o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Como les dije ya, sacan a Dios fuera, ponen su trono en el templo de Dios y se dicen ser dioses. Entonces, ¿cómo no identificar cuando algo no es de Dios? Si ellos mismos te están diciendo que ellos son Dios. Tengo también otra parte que quiero compartirles del catecismo de la Iglesia Católica, donde también habla de esto. Y esto lo encuentran en el catecismo de la Iglesia Católica, el numeral, ¿dónde lo tengo? En el numeral 2114. Aquí dice: la vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idolatrar es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios, la indestructible nación de Dios. Como vemos, aquí está diciendo que las personas están poniendo a Dios en todo, dicen que Dios es todo, ponen a Dios como que Dios es todo, pero al mismo tiempo te lo sacan, te lo quieren quitar, quieren que tú creas que tú eres Dios. Si te hacen ver un árbol y dicen que es Dios, ven una piedra y dicen que es Dios. Entonces hay que saber identificar cuando nos están queriendo engañar, cuando nos están queriendo
meter ideas o prácticas que no son católicas cristianas. Es importante que sepamos y que nos pongamos a estudiar. Y como te dije, la palabra de Dios también en una parte nos dice: mi pueblo fue perecido por falta de conocimiento. Si nosotros no estudiamos su palabra, si no buscamos información verdadera, ¿cómo vamos a saber cuál es el bien y el mal? Hay que estar atentos, hay que estar atentas y no se suelten de la oración, no se suelten de la lectura de la palabra de Dios, porque solamente así vamos a salvarnos. Aquí no hay reencarnación, como ellos dicen, que te vas a morir y que vas a reencarnar en una hormiga, en un puerco, no sé qué cosa, en una vaca, que supuestamente cuando reencarnan en la vaca es lo más alto que hay. Pues entonces, no, si crees en reencarnación, no estás creyendo en Dios, estás creyendo en el maligno. Dice María Maldonado: saludos hermosa, bienvenida hermosa, saludos, gracias por acompañarme. Y pues entonces creo que hasta aquí voy a dejar el video, el live de hoy. No ha sido fácil para mí, chicas y chicos que están aquí, no ha sido fácil para mí venir y hablarles de esto, pero como les dije en el video de ayer, es lo que creo que tengo que hablar. Entonces, cuando te das cuenta de la verdad, cuando te das cuenta de lo que Dios quiere, tienes que dejar lo que te gusta y que te da placer. Si en verdad quieres seguir a Dios. Seguir a Dios es un camino no tan fácil, pero es el único camino que nos va a llevar a la salvación. Si queremos tener vida eterna. Dice Lady, ¿qué cosa? No entiendo tu pregunta, hermosa. ¿Qué cosa de qué? No sé si escuchaste todo completo el video desde que empecé, pero si no lo escuchaste, me gustaría que lo veas otra vez desde el principio. Es importante que estemos atentos, porque vienen muchas cosas a querernos confundir, a querernos meter la nueva era y quieren sacarte a Dios. Quieren que dejes de orar. Como dijo Iveda hace ratito, no dejé de orar por estar en estas otras cosas. Y ella misma ha dicho que hizo una meditación donde ella vio el ojo. Entonces, esto no es un juego. Esto existe. El mal existe. Y hay que estar atentos a lo que nos quieren, donde nos quieren llevar, nos quieren engañar, nos quieren llevar a lo contrario de lo que Dios quiere. Entonces, pues gracias por acompañarme. Creo que no hay ninguna pregunta, no hay más comentarios. Gracias a las que comentaron, a las que se unieron, Entonces, pues no sé de qué les voy a hablar en el próximo video, pero estén atentas si les interesan este tipo de temas, porque hay muchas cosas por las que tenemos que estar atentas, por las que tenemos que estar listas, identificar lo que no viene de Dios. Dice Yami, un abrazo, hermosa, gracias hermosa, igualmente. Bueno, pues cuídense muchísimo y las veo en el próximo.